Encrucijada de 3 continentes, Israel se extiende desde sus costas del Mediterráneo hasta los desiertos del Negev, una mezcla de naturaleza, ingenio y armonía. Pocos lugares ofrecen tanto por kilómetro cuadrado para sostener el espíritu. Una tierra de contrastes, de diversidad de pueblos y gentes, llena de ciudades y lugares que cambiaron el rumbo de la historia, como Jerusalén, la eterna, así como de lugares sorprendentes y dinámicos que conforman el Israel moderno, como Tel Aviv, lugar de hermosos paisajes, llenos de colores, desde la pintoresca Galilea hasta las arenas del desierto de Judea. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Israel. Número 1. Israel está ubicado en la región asiática conocida como el Medio Oriente, limitando con el mar Mediterráneo al oeste, con el Líbano al norte, con Siria al noreste, con Jordania al este, con Egipto y la Franja de Gaza al suroeste, y con el Mar Rojo al sur. El territorio de Israel es una franja de 470 kilómetros de longitud a lo largo del mar Mediterráneo y de 135 kilómetros en su parte más ancha, pero tan solo de 14.5 kilómetros en su parte más estrecha. El territorio de Israel está dividido en 6 distritos o mejosot: el distrito central, el distrito de Haifa, el distrito de Jerusalén, en donde se encuentra su ciudad capital, la ciudad de Jerusalén, el distrito norte, el distrito meridional y el distrito de Tel Aviv. Con una superficie aproximada de 22.000 kilómetros cuadrados y una línea costera de 273 kilómetros, Israel es uno de los países más pequeños del mundo y representa alrededor de 1/3 del 1% del Medio Oriente. La población de Israel es cerca de 9.5 millones de habitantes y, como dato curioso, su edad media fluctúa entre los 31 a 32 años de edad, lo que lo hace un país con población mayoritariamente joven. Número 2. Las regiones de Israel. Las regiones de Israel son diversas y se pueden clasificar en varias zonas físicas. Algunas de las principales son la llanura costera, que se extiende a lo largo de la costa mediterránea de Israel, desde la frontera con Líbano en el norte hasta la Franja de Gaza en el sur. Es una zona plana y fértil con usos agrícolas y urbanos. Es en esta zona en donde se concentra el 50% de la población, los principales puertos y zonas industriales del país. Las montañas de Judea y Samaria se encuentran en la región central de Israel y se caracterizan por sus colinas y montañas escarpadas con valles profundos y ríos. En el noreste, los altos del Golán, la región más alta del país, dominan el valle de Jula. En el norte se encuentran las montañas de Galilea, una de las regiones más altas de Israel. Ahí se encuentra el mar de Galilea, la fuente de agua dulce más grande del país. El valle de Jezreel separa las montañas de Galilea de las de Samaria y constituye la zona agrícola más rica del país. El valle del Rift del Jordán es una fosa tectónica larga y estrecha que se extiende desde el Líbano hasta el Mar Rojo. Esta franja es atravesada por el río Jordán, que se extiende unos 120 kilómetros y que finalmente desemboca en el Mar Muerto, el punto más bajo de toda la tierra. Los desiertos del sur representan el 60% del territorio de Israel e incluyen el seco Negev y el Arabá, una región famosa por sus tierras rojizas y antiguas minas de cobre que se extiende hasta el Golfo de Eilat en el Mar Rojo. Número 3. Jerusalén. La capital de Israel es Jerusalén. Pocas ciudades pueden presumir de tanta historia como Jerusalén, llamada de muchas maneras: la ciudad santa, Jerusalén la dorada, la ciudad de David, Sión, la ciudad de Dios, o como su mismo nombre nos relata, la ciudad de la paz. Fundada por el rey David en el año 1004 antes de nuestra era, Jerusalén ha sido el epicentro del judaísmo
ya por más de 3 milenios y el lugar del nacimiento del mismo cristianismo, además de ser considerada por los musulmanes como su tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina. La misma ciudad antigua de Jerusalén es un patrimonio de la humanidad. Jerusalén ha sido una de las ciudades más disputadas en toda la historia y está llena de edificaciones y lugares emblemáticos para las diferentes fes que le reclaman. El Muro de los Lamentos, lugar sagrado de oración para los judíos y para miles de turistas. El único resto del gran templo de Jerusalén, construido originalmente en el siglo X a.C. por el rey Salomón y destruido por el ejército de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Increíblemente se pueden admirar más edificaciones de este tiempo visitando algunos de los túneles de Jerusalén. La Basílica del Santo Sepulcro es el lugar más visitado y venerado por los cristianos, considerado tradicionalmente como el lugar de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, y el Domo de la Roca, un símbolo histórico de la ciudad y considerado como un lugar sagrado para los musulmanes, construido sobre las ruinas del templo judío de Jerusalén en el siglo VII después de Cristo. Número 4. Lugares emblemáticos de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad llena de lugares sagrados, y con la ventaja de estar la mayoría de ellos concentrados casi en 1 kilómetro cuadrado dentro de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Iniciando por las puertas de la ciudad vieja, cada una con su propia historia y secretos. Dentro de sus murallas se encuentran lugares como la Vía Dolorosa, célebre para todo cristiano que visita la ciudad. Además, es una actividad obligatoria visitar cada uno de los 4 barrios que conforman la ciudad antigua, para contemplar un mosaico de la pluriculturalidad que ha llenado Jerusalén por siglos. Otros lugares como la antigua ciudad de David, un paraíso de la arqueología, así como los túneles de la ciudad antigua, como el del rey Ezequías, o los túneles debajo del monte del templo, para estar bajo el lugar más sagrado del mundo, en donde se encontraba ubicado el lugar santísimo del antiguo templo. Museos como el Yad Vashem, el mejor lugar para aprender de la historia del holocausto judío, o el Museo de Israel, considerado como uno de los mejores del mundo. No deberá faltar el Monte de los Olivos, donde rodeado de árboles de más de 2000 años, se logran las mejores vistas del monte del templo, además de ser el lugar en donde, de acuerdo a la Biblia, después de haber resucitado, Jesucristo ascendió a los cielos. A tan solo 10 kilómetros de Jerusalén se encuentra la ciudad santa de Belén, lugar natal del Señor Jesucristo, y en donde se encuentra su sitio más visitado, la Iglesia de la Natividad. Número 5. Israel, sitios arqueológicos. Israel recibe cerca de 5 millones de turistas por año. No es para menos. Entre la gran diversidad de atractivos turísticos que existen en el país, Israel es un paraíso de la arqueología. Se estima que en el país existen cerca de 35.000 sitios arqueológicos y que cada año se descubre un promedio de 200 a 300 nuevos de ellos. Entre los más visitados se encuentran Masada, fortaleza ubicada en la cima de una montaña aislada en el desierto de Judea y construida por el rey Herodes, célebre por ser el último refugio de la resistencia judía durante el siglo I. Qumran, ubicado en la costa noroeste del Mar Muerto, célebre por los conocidos rollos del Mar Muerto, que datan de hace más de 2000 años y que fueron descubiertos en las cuevas aledañas. El Parque Nacional de Tel Megiddo, conocido también como Armagedón, situado en el valle de Jezreel, al norte de Israel, célebre por ser el lugar de numerosas batallas de los reyes de Israel y hasta de la Primera Guerra Mundial. En el sitio también se encuentran ruinas de antiguas edificaciones cananeas pertenecientes a la Edad de Bronce. Cesarea Marítima, ubicada en la costa mediterránea de Israel al norte de Tel Aviv, fundada en el siglo I a.C. por el rey Herodes el Grande, y célebre por ser el lugar en donde los primeros gentiles fueron bautizados por el apóstol Pedro, de acuerdo al libro de los Hechos. Número 6. Tel Aviv, oficialmente conocida como Tel Aviv Yafo,
es una importante ciudad turística de Israel situada en la costa mediterránea del país. Conocida como la puerta de entrada a Israel, Tel Aviv es también conocida por sus hermosas playas, su paseo marítimo, los numerosos barrios de la ciudad, como el Neve Tzedek, un auténtico oasis en el corazón de la bulliciosa ciudad, así también como por su rica escena cultural, con museos y galerías, su industria tecnológica, su escena culinaria y su diversidad poblacional. Llamada la cara moderna de Israel, Tel Aviv es un centro mundial de tecnología e innovación, con una próspera escena de startups, conocida como el Silicon Wadi, debido a su concentración de empresas de alta tecnología, lo que ha causado que en la actualidad sea la tercera ciudad más cara del mundo. Tel Aviv también es famosa por su Ciudad Blanca, un conjunto de edificios Bauhaus declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, por ser una ciudad dinámica y cosmopolita que combina modernidad, cultura e historia, con la antigua ciudad de Jaffa, que ahora es parte de Tel Aviv y es conocida por su encanto histórico y su antiguo puerto, con una historia que se remonta siglos atrás, incluso desde los tiempos bíblicos, entonces llamada Jope, aunque Jaffa o Jaffa decayó tras la fundación del Estado moderno de Israel, ha resurgido como un centro de arte, artesanía y restauración en su casco antiguo. Número 7. La nación Startup. Con más de 3.000 compañías de high-tech, ha recibido el sobrenombre de Startup Nation y es ampliamente conocida como el país con mayor número de empresas de nueva creación per cápita y por sus centros de investigación y desarrollo. También es el tercero del mundo en disponibilidad de capital de riesgo y el quinto país más innovador en patentes registradas, el mayor del mundo en emprendimiento entre mujeres y personas mayores a los 55 años. Todo ello convirtió a Israel y a Tel Aviv en particular en el segundo centro industrial de alta tecnología más importante del mundo después de Silicon Valley. En consecuencia, muchos inventos e innovaciones israelíes han tenido un impacto global en campos muy diferentes, como por ejemplo en la informática, los mensajes de texto, el correo de voz, el teléfono celular, el procesador Pentium de Intel, la memoria USB, la aplicación de tráfico Waze y el reconocimiento facial. En el campo de la salud, la PillCam, una cámara médica que se puede tragar, el stent flexible, un dispositivo en forma de tubo que se utiliza para abrir las arterias. En el campo de la agricultura ha desarrollado técnicas y tecnologías de riego avanzadas, como el riego por goteo, por ejemplo. Como podemos ver, Israel tiene una economía avanzada y diversa que se caracteriza por una mezcla de sectores tradicionales y modernos, pues es conocido por sus avances en áreas como la ciberseguridad, con la ciudad de Beersheba como centro mundial de cibertecnología, así como la biotecnología con la ciudad de Rehovot como principal centro biotecnológico del país, y en los recursos naturales, con algunas reservas de gas natural en alta mar que han contribuido a su sector energético, con Hadera, llamada la ciudad de la energía en Israel. Número 8. Las costas de Israel. La costa mediterránea significa muchas cosas para los israelíes. Es ante todo la espina dorsal del país, tanto en términos de población como de geografía. Además, la llanura costera alberga los hoteles más lujosos del país, y no es de menos. Existen en Israel cerca de 140 playas que le proporcionan vistas increíbles y actividades divertidas. Entre ellas, a los lugareños les encanta acudir en masa a las arenas para tomar el sol, nadar, correr, navegar y ver a los demás jugar al matkot, que es como un juego de tenis en la arena. Allí encontramos a la ciudad de Netanya, que ofrece una de las playas más amplias, limpias y mejores de Israel, a menudo denominada la Riviera Israelí por su amplio paseo marítimo. Pero además Netanya es conocida como la ciudad del diamante, pues es el centro de la muy rentable industria israelí del diamante, la segunda exportación más importante del país después de la electrónica de alta tecnología. Pero también la costa del Mediterráneo es un corredor de transporte de primer orden y es sede de la fértil llanura de Sharon, fuente de la industria citrícola israelí, y de la Rosa de Sarón,
una flor que se menciona en el Shir HaShirim, o el Cantar de los Cantares de Salomón, y que florece junto al lirio de los valles entre las dunas de arena, convirtiéndose en el reflejo de sobrevivir a las adversidades. Número 9. La agricultura y el Valle de Jezreel. La agricultura en Israel es la historia exitosa de una lucha incansable contra las adversidades y la escasez. Desde la fundación de comunidades agrícolas como los kibbutzim y los moshavim a principios del siglo XX, hasta la aplicación de la tecnología más avanzada a la producción agrícola, logrando la creación de semillas resistentes a plagas y a sequías, la generación de especies adaptadas a desiertos o a aguas salinas, la utilización en agricultura de aguas desalinizadas y recicladas, el riego por goteo y administrado por sistemas computacionales inteligentes, entre muchos otros logros que han hecho de Israel una potencia a nivel internacional en el campo de la investigación y la tecnología agrícola. Quizá para comprender visiblemente este milagro, el mejor lugar es el desierto del Negev, que milagrosamente ha reverdecido. En el norte encontramos también el Valle de Jezreel, una planicie verde cubierta por campos cultivados con trigo, sandía, melón, naranjas, entre muchos otros cultivos. El Valle de Jezreel, conocido también como Armagedón, al ser el único paso entre montañas que conducía las caravanas desde el oriente hacia el Mediterráneo, ha presenciado muchas batallas en la historia. Desde las guerras de Israel contra los cananeos, lideradas por la profetisa Débora, o las dirigidas por el juez Gedeón, pasando por la muerte del primer rey de Israel, Saúl, quien al igual que su hijo, perdió la vida en el monte Gilboa, uno de los montes que dominan este valle. Otro de los montes célebres que dominan el valle es el monte Tabor, el sitio tradicionalmente identificado como el lugar en el que el Señor Jesucristo fue transfigurado. Número 10. Haifa, una moderna ciudad situada en la costa mediterránea, rodeada por las laderas del bíblico Monte Carmelo. Es la tercera ciudad de Israel y un importante puerto, famosa por la diversidad de su población, su prolífica industria tecnológica, numerosos museos, parques y centros deportivos. La ciudad es un modelo de coexistencia, un lugar donde judíos, musulmanes y cristianos conviven en perfecta armonía. Una ciudad mixta, no religiosa, y la única en la que los autobuses circulan los sábados. Las empinadas laderas ascienden por la montaña, proporcionando unos suburbios tranquilos y atractivos. El símbolo emblemático de Haifa es el santuario Bahá'í, con su cúpula dorada y los jardines colgantes, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que son unos impresionantes jardines en terrazas que conducen desde el santuario hasta la base del Monte Carmelo. Cerca de allí encontramos otras atracciones como la maravillosa ciudad de Zichron Yaakov, una pintoresca comunidad agrícola construida en la punta de la cordillera del Carmelo. Es la primera moshava que se construyó en Israel y es conocida por sus viñedos y la gran bodega construida aquí en 1889, pues la industria vinícola se convirtió en la industria más importante de la zona. En la actualidad, la moshava ha sido transformada en un lugar de veraneo y de vacaciones. Número 11. Acre, una ciudad antigua y maravillosa. Cuenta con numerosos lugares notables, como vestigios del período helenístico romano y estructuras y murallas de los períodos cruzado y otomano. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su rara mezcla de Oriente y Occidente, auténticos destellos del pasado y vestigios únicos de diferentes culturas han hecho de Acre una de las ciudades más singulares del mundo antiguo. Puerto estratégico y centro de operaciones durante más de 100 años para los cruzados. La ciudad era la puerta de acceso para todos los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, pues era el último enclave de los cruzados en la región, hasta que cayó nuevamente en manos de los musulmanes en el año 1291 después de Cristo. Lejos del ajetreado puerto, el tramo de costa entre Acre y la frontera libanesa cuenta con excelentes playas, como el Parque Nacional de Aksib, un parque costero que se extiende kilómetros a lo largo del Mediterráneo. Y más al norte, en el extremo más noroccidental de Israel,
Cerca de la frontera con el Líbano, encontramos Ras Hanikra, el único punto del país donde el mar se encuentra con las montañas, un lugar de acantilados, cuevas y grutas en las aguas turquesas del Mediterráneo, y donde encontramos la ruta del teleférico, que es la más corta y empinada del mundo. Lleva a los visitantes 70 metros hacia abajo en un ángulo de 60 grados. Número 12. ¿Cómo se formó el Estado moderno de Israel? Israel existió como una nación independiente hace más de 3000 años, cuando bajo el mando de Josué, tras un exilio de 400 años en Egipto, las tribus israelitas conquistaron la tierra de Canaán. Sin embargo, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los israelitas experimentaron un período de exilio que duró casi 2000 años. Después de sufrir múltiples persecuciones y planes de aniquilamiento, en 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para crear 2 estados en el mandato británico de Palestina, el Estado judío y el Estado palestino. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel, lo que fue seguido inmediatamente por la guerra con varios estados árabes. Este conflicto duró 15 meses y es conocida como la Guerra de Liberación, que se celebra cada año en Israel, en el Yom HaAtzmaut, y conmemora la renovación del Estado judío en la tierra de Israel. Número 13. Los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una región montañosa ubicada en el norte del país, en la frontera entre Israel, Siria y Líbano. Ha sido escenario de numerosas disputas territoriales desde que Israel tomó control de la zona durante la Guerra de los 6 Días en 1967. A pesar de su tumultuosa historia, los Altos del Golán se han convertido en un destino turístico popular en Israel. El pintoresco Valle de Ula alberga atracciones únicas como los humedales de Agamon Hajula, que acogen a millones de aves migratorias cada primavera y otoño. La región también es conocida por sus altas montañas, incluyendo el Monte Hermón, el punto más alto de Israel, y un destino popular para practicar esquí. Además, los amantes del vino pueden explorar algunas de las 35 marcas de vino y las más de 250 bodegas del vino producido en Israel, que ahora cuenta con prestigio internacional, mientras que los aficionados a la historia pueden visitar la impresionante fortaleza de Nimrod, una fortificación medieval construida en el siglo XIII para defenderse de las invasiones cruzadas. Número 14. Las guerras de Israel. El ejército israelí es considerada la institución más prestigiosa del país, debido a la constante amenaza de guerra de sus vecinos, además de ser considerado como uno de los más poderosos del mundo. Israel ha experimentado varias guerras desde su independencia, incluyendo la Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973 y la Guerra del Líbano en 1982, entre otras varias. Estos conflictos han creado una sociedad en la que el servicio militar, tanto para hombres como para mujeres, es obligatorio y es visto como esencial para la supervivencia del país. Los cielos de Israel son considerados como uno de los más peligrosos del mundo, con frecuentes ataques de cohetes en las comunidades del norte, desde el Líbano, y en el sur, atacados desde la Franja de Gaza. El sistema de defensa antiaéreo de Israel, la cúpula de hierro o Iron Dome, es capaz de detectar y destruir hasta el 90% de los cohetes entrantes. Número 15. La inmigración en Israel. Aliyá es la migración de judíos de la diáspora a la tierra de Israel. La ley del retorno de 1950 otorga a los judíos el derecho a trasladarse a Israel y obtener la ciudadanía. Aunque la mayoría de los judíos han vivido en la diáspora debido a conflictos históricos y persecuciones, desde la declaración de independencia de Israel en 1948, más de 3 millones de judíos han hecho aliyá,
y con ello una población que se disparó prácticamente de la noche a la mañana, trayendo a judíos de 80 países, entre ellos latinoamericanos, europeos y del Oriente Medio. En la actualidad, Israel contiene aproximadamente el 42% de la población judía mundial, aunque actualmente el 75% de la población en Israel son sabras, es decir, personas nacidas en la tierra de Israel. Las innumerables subculturas y grupos étnicos de Israel, así como su mezcla de orígenes, valores y costumbres, lo convierten en uno de los países más singulares del planeta. En casi ningún otro lugar del mundo está tan normalizado como aquí tener una segunda nacionalidad. Por ejemplo, los inmigrantes de la antigua Unión Soviética representan ahora el 15% de la sociedad israelí, 19% los llegados de Europa, el 9% los procedentes de África y Asia, 100.000 de países latinoamericanos y aproximadamente unos 200.000 desde los Estados Unidos. Número 16. Los idiomas en Israel. En Israel se hablan múltiples lenguas, como el yiddish, el francés, el español, el ruso, el inglés y el árabe, debido a la diversidad de su población, pero el hebreo es la principal lengua utilizada en los negocios cotidianos. Por cierto, los billetes israelíes destacan por incluir el sistema braille para ayudar a los no videntes a identificarlos. El hebreo se transformó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para adecuarse a la comunicación cotidiana, con la creación de nuevas palabras y expresiones y la adaptación de las estructuras gramaticales al uso moderno. La creación de ulpanim, escuelas especiales de idiomas, ayudó a los inmigrantes a aprender hebreo, que se convirtió en un símbolo de la unidad nacional en el recién formado Estado de Israel. A pesar de su dificultad, con la ausencia de vocales en el alfabeto hebreo y las diferencias en el uso de los verbos entre hombres y mujeres, así como su escritura de derecha a izquierda, el hebreo se ha convertido en una lengua viva y próspera en Israel. Número 17. Galilea. Histórica región montañosa del norte de Israel, se extiende unos 4.000 kilómetros cuadrados desde las llanuras costeras hasta el Valle del Jordán. Ha sido campo de batalla de varios imperios a lo largo de la historia, como el egipcio, el de los reyes bíblicos, el romano, el judío, el cristiano, el musulmán, el turco y el británico. Geográficamente, Galilea se divide en la verde y montañosa Alta Galilea, la montañosa Baja Galilea y la Galilea Occidental, que es esencialmente la llanura costera del norte de Israel. Los primeros kibutzim de Israel se establecieron aquí y desde entonces han proliferado por toda la región. Beit Shean, una de las ciudades antiguas más queridas de Israel, se encuentra aquí y desempeñó un papel importante a lo largo de la historia debido a su ubicación estratégica. Perteneció a la Decápolis romana, lo que significa que fue una de las 10 ciudades más importantes del Mediterráneo oriental. Además, Safed, una de las 4 ciudades santas de Israel y centro de la Cábala, también se encuentra aquí y es conocida por su ambiente místico y su comunidad artística. Cuando la Inquisición española obligó a huir a miles de judíos, muchos acabaron en Safed, trayendo consigo los conocimientos y la erudición de la Edad de Oro que dejaron atrás en España. De hecho, los eruditos rabínicos de Safed eran tan prolíficos que la ciudad creó la primera imprenta de Oriente Próximo y de toda Asia en 1563. Número 18. Nazaret. Es una ciudad del norte de Israel, conocida por su importancia religiosa en el cristianismo. Está situada en la región de la Baja Galilea y es la ciudad árabe más grande de Israel. Nazaret alberga varios lugares cristianos importantes. Aquí tuvo lugar la Anunciación y se considera el hogar de la infancia de Jesucristo. Y el centro de la ciudad alberga importantes iglesias que celebran esta historia. Otros lugares cristianos importantes de Nazaret son la iglesia de San José, la iglesia ortodoxa griega de la Anunciación y la iglesia sinagoga, construida en el lugar donde se dice que Jesús predicó uno de sus primeros sermones. Número 19. Los dos mares en Israel.
En los alrededores del mar de Galilea hay muchos lugares interesantes, como Tiberíades, una ciudad en la costa suroeste del lago y donde se compuso el Talmud en el siglo IV después de Cristo. De ahí que sea considerada como una de las 4 ciudades santas en Israel. También está la ciudad de Capernaum o Cafarnaum, conocida como la ciudad de Jesús, donde los turistas pueden visitar la casa de Pedro y la sinagoga que Jesús solía frecuentar, el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. Es un lugar sagrado para los cristianos. Finalmente, entre otros varios, el Parque Nacional de Tel Dam, donde se encuentran los restos de una ciudad del período de los jueces en Israel. El otro mar, el Mar Salado o el Mar Muerto, el punto más bajo de toda la tierra, y otra parada imperdible para todo turista, el cual se encuentra dominado en su parte occidental por el desierto de Judea, el desierto en donde Jesús fue tentado, y en donde uno de sus puntos más famosos es el Parque Nacional de En-Gedi, de donde las vistas al Mar Muerto son únicas, y en donde el rey David se escondía del rey Saúl. De allí que uno de los puntos más bellos del lugar es la conocida como la Cascada de David. Número 20. El desierto del Negev. La palabra hebrea significa reseco, y el Negev lo es. Es la única parte de Israel que parece inmensa e ilimitada. Es tan vasto como parece, ya que contiene el 60% de la superficie del país, pero menos del 10% de su población. Desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto se encuentran las sombrías montañas que le separan del Edom bíblico, hoy parte de Jordania. Una tierra de colinas rocosas, reservas naturales, como el Parque de Timna, uno de los rincones más bellos del Negev, con imponentes acantilados y rocas de formas surrealistas entre vastas extensiones de arena multicolor, además de magníficos cráteres como Maktesh Ramon, el mayor cráter de erosión del mundo, un relieve único del Negev israelí, llamada la Tierra de los Cañones. Pero lo más increíble de esta tierra es poder recorrerla en bicicleta de montaña a través del Sendero Nacional de Israel, atravesando parajes nacionales y paisajes asombrosos por el valle de Ein Avdat. Este sendero de ciclismo de montaña cruza el país de norte a sur, conectando el monte Hermón en un extremo con Eilat en el otro al sur del Negev. Eilat es la comunidad más meridional de Israel y uno de los centros turísticos más populares del país, situada a orillas del Mar Rojo con sus aguas turquesa que albergan algunos de los arrecifes de coral más espectaculares del mundo. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.